Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias al bloque de la Unidad por el Cambio por acompañarnos el día de hoy. A mi colega y compañera Lourdes, muchísimas gracias por este espacio en donde nos hemos planteado que de alguna manera lo que necesitamos para evitar que el Consejo de Administración de la legislatura siga bloqueando los intentos de juicio político que se hacen es hacer un acto que sea absolutamente didáctico de cómo va a ser este juicio político. Y hacer que este juicio político no sea de los asambleístas Cuesta, Villamar o del bloque de la Unidad por el Cambio, sino que sea el juicio político de todos los ecuatorianos, de todos los periodistas y de todos los medios de comunicación que se han sentido vulnerados en los últimos años. Gracias, Fabricio, gracias a ustedes, gracias por estar aquí, gracias a nuestros queridos colegas que siempre están apoyando todo este tipo de iniciativas. Bueno, creo que a ustedes no hace falta decirle que es el momento ya de acabar con la discrecionalidad, el abuso de poder que ha tenido el superintendente de comunicaciones. Hay razones de sobra para que sea llamado a juicio político. Por supuesto, teniendo en cuenta también esa glosa pendiente que tiene en Contraloría, que ya demuestra que no es un funcionario probo. Así que comenzamos nosotros, que sin libertad de expresión no existe democracia. Están atentando contra el derecho que tienen ustedes de comunicar y nosotros de ser informados. Por eso, el día de hoy, abrimos un espacio y llamamos a la ciudadanía, a ustedes comunicadores, a todas las personas que se hayan sentido afectadas por el abuso de poder, por el mal manejo de la ley y por la discrecionalidad del señor Ochoa, a colaborar con nosotros, que no sea el juicio político de Fabricio Villamar, de Lourdes Cuesta, de la Unidad por el Cambio, de la ciudadanía, que le llama al señor Ochoa a la Asamblea a rendir cuentas. Durante esta semana, la semana que viene, aporten a este juicio político con todos esos procesos arbitrarios, ilegales, incluso que fueron iniciados con una ley forjada, a que sean ventilados en el pleno de la Asamblea y que todos conozcan en el país la discrecionalidad, el abuso del poder y la falta de probidad del señor Carlos Ochoa. El juicio político es un proceso de orden constitucional que tiene como fin hacer efectivo el principio de responsabilidad de los funcionarios por un mal desempeño de sus funciones. Es un juicio de opinión, de conciencia pública, es un juicio de confianza. Este es el marco en el que se presenta este pedido de juicio político. Básicamente, lo que buscamos es la responsabilidad del señor Carlos Ochoa al frente de sus funciones como superintendente, y podremos demostrar durante el transcurso de las próximas semanas que incumplió la Constitución, la Ley Orgánica de Comunicación, la Ley de la Contraloría y la Ley Orgánica del Servicio Público. ¿Cuáles son las causales por las que le vamos a llamar al señor Ochoa a juicio político? El incumplimiento de las funciones. Y aquí podemos ver una serie de cosas. Abuso de autoridad, atentado contra los derechos humanos. La libertad de expresión es un derecho fundamental. Abuso de bienes públicos. Recuerden ustedes esos bonos que se hizo pagar, ese carro que se compró con dinero de un canal incautado, que ni siquiera ha podido pagar los sueldos a sus empleados y que no hace los aportes al Seguro Social. La discrecionalidad, por supuesto. A unos sí, a otros no. Hoy conversaba con la Radio Redonda. ¿Cuántas multas tuvo por decir del señor Ochoa indecencia? Pero acuérdense de aquel indecente que hablaba de gorditas horrorosas, de que la farra está mejor en la Asamblea con las minifaldas y demás. Nada le dijeron. Un funcionario público, para este caso el superintendente de comunicación, tiene que tener lealtad, imparcialidad, honradez. Está obligado a salvaguardar los principios de lealtad, honradez, imparcialidad, eficacia, y debe aplicar de forma directa e inmediata los derechos y garantías. ¿Qué es lo que pasó en el caso del superintendente? El superintendente utilizó la norma para servirse él, para sancionar discrecionalmente, para mandar a imprimir un montón de leyes que después se dieron cuenta de que alteraban el texto que había sido originalmente aprobado. Y todo esto sin que la Asamblea haya tenido capacidad de sancionar bajo el beneplácito del anterior gobierno. Y hay jueces que están comportándose con independencia y se le está dando la vuelta a la tortilla. Ya hemos visto cómo fue obligado a pedir disculpas a Teleamazonas. Ojo, estamos pendientes con la disculpa al comercio.
Lo que ha hecho Carlos Ochoa como servidor público, como digo, más que nada, ustedes lo conocen, violó la libertad de expresión. Pretendió que el periodismo investigativo desaparezca. ¿Cómo? Cuando un medio de comunicación iniciaba una investigación por el montón de irregularidades que vimos durante 10 años de gobierno, venía la sanción. ¿Para qué? Para callar. Cómplice de corrupción. Violó la seguridad jurídica, el debido proceso. Juez y parte. Manipuló a su antojo la ley de comunicación. Señor fiscal, ¿qué pasa con esa denuncia presentada por el Colegio de Abogados y por Fundamedios? ¿Por qué no sigue el proceso? ¿Por qué está frenado? Ojo, que los juicios políticos pueden derivar en acciones penales, y eso es lo que queremos, que este señor termine en un juzgado penal. Manipuló, como dijo Fabricio, la ley de comunicación a su antojo, abusó de su autoridad y sancionó discrecionalmente a los medios. Como no dio paso, recuerden ustedes, a un proceso de Marta Roldós. ¿Por qué? Porque le faltaba la cédula, cuando de oficio él inició todos los procesos que quiso contra la prensa independiente. El más alto deber que tiene un funcionario público consiste en respetar y hacer respetar los derechos. Cuando se viola la libertad de expresión, cuando se interponen sanciones, dependiendo de por dónde vengan los peticionarios, es evidente que se hizo un uso discrecional de la ley. Tan así que el 94% de los procesos presentados fueron en contra de medios privados y el 71% de los sancionados se los sancionó con la más alta multa que podía establecerse. Esto termina siendo también, por medio del abuso de autoridad, una violación al derecho de propiedad, también hubo una violación a la seguridad jurídica y evidentemente el uso de la institucionalidad para fines privados. La siguiente, por favor. Violación de derechos humanos. Otra vez, aplicó la ley según su conveniencia. Abusó de su cargo como superintendente. Usó a la Supercom para sus propios intereses. Y repetimos, si no hay libertad de expresión, no hay democracia. No olvidemos el intento que tuvo de callar a un proyecto de ley de libertad de expresión presentada por la asambleísta Lourdes Cuesta, pero por el trabajo de todo un equipo, de la Unidad por el Cambio. Pretendió sancionar a Teleamazonas, no sé cuál era el objeto. ¿Hacer que tenga miedo y me calle yo? ¿Sería eso? ¿O fue una advertencia a los medios de comunicación a que no nos permitan hablar de libertad de expresión y de sus abusos? Se acabó, señor Ochoa. Vamos al juicio político. El uso abusivo de bienes públicos lo demostraremos en función de que la Superintendencia de Comunicación imprimió cientos de miles de ejemplares de una ley que no fue aprobada por la Asamblea. Una vez que estos recursos salieron del erario público, es evidente que tiene que existir un responsable y hasta el momento ese responsable no ha sido determinado. Las funciones del CAL en el juicio político son un tema que nos parece que es absolutamente necesario determinarlo aquí. Básicamente porque queremos que la ciudadanía conozca hasta dónde puede ir el CAL y no más allá. La Unidad por el Cambio ha presentado 4 juicios políticos. Los 4 juicios políticos han sido detenidos o han sido negados en el CAL. Por eso es necesario que en esta primera etapa del juicio sean los ciudadanos los que conocen cuál es el alcance de lo que tiene que hacer el CAL y qué es y cómo va a ser presentado el juicio político. El CAL tiene sus funciones claramente establecidas en la ley. Tiene que verificar que cumplamos con los requisitos. No está llamado a valorar las pruebas. Y ahí necesitamos el apoyo de ustedes, la vigilancia de ustedes, que no suceda lo que sucedió en el juicio político presentado por Yanine Cruz a Augusto Espinosa, en el juicio político que presentó Esteban Bernal a Gustavo Yalc, en la primera solicitud de juicio político que se presentó por parte de Roberto Gómez al ex vicepresidente de la República, hoy el privado de libertad Jorge Glass. Y ojo, hay un dictamen de la Corte Constitucional en donde dice claramente que el CAL no puede atribuirse funciones, y no veo a Ana Galarza que le hayan sancionado a la Corte Constitucional por decir eso. No puede atribuirse funciones, tiene que revisar requisitos de ley que están en todos los procesos que hemos presentado y en este, por supuesto. Así que cuidado, CAL. Cuidado con incumplir algo que ya dijo incluso la Corte Constitucional.
estamos vigilantes y este juicio político va a ir al pleno de la Asamblea para sancionar a un mal funcionario que no representa a nadie. Entiendo que en otras ocasiones el CAL se haya unido, los asambleístas de otros bloques se hayan unido para proteger a sus compañeros. Este señor no representa a nadie. El día de hoy comenzaremos ya con la recolección de firmas. Abrimos un espacio de una semana para que los ciudadanos que se hayan sentido afectados por la ley de comunicación, por la aplicación de la ley de comunicación, por los abusos de autoridad del superintendente, puedan contribuir con su información para este proceso. Adicionalmente, queremos informarle a la colectividad que hemos solicitado al Colegio de Abogados de Pichincha y a la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador para que sean veedores en el juicio político al señor Carlos Ochoa, de tal manera que este juicio tenga la más alta participación de los ecuatorianos, especialmente de quienes conocen de derecho, para que el día de mañana el CAL no pueda decir que se han incumplido requisitos o que no se siguió la normativa. Y por otro lado, que los periodistas de todo el Ecuador estén atentos a este proceso y su realización. Nuestro compromiso con la libertad de expresión, nuestro compromiso con la institucionalidad, no es, como dije en el inicio, Fabricio Villamar, Lourdes Cuesta, el bloque de la Unidad por el Cambio. Ese compromiso es adquirido precisamente por ustedes, por los ciudadanos. Nosotros somos sus representantes y estamos aquí para defender su voz. Y quiero agradecerles a ustedes, medios de comunicación, por no callarse. Les quiero agradecer por estar aquí, sabiendo que el señor puede en este momento tener otra pataleta y querer sancionar. Señor Ochoa, aquí estamos nosotros, no se meta con los medios. Bienvenido. Preguntas, chicos. Sí, si nos pueden sintetizar más claramente, ¿cuáles serían los puntos claves, se puede decir así, por el cual se iniciaría un juicio político al señor Ochoa? Ustedes habían mencionado, por ejemplo, el tema de las leyes que se imprimieron con una falla. Tengo un resumen. Supercom. De acuerdo. Las causales por las cuales se invoca el juicio político en contra de Carlos Ochoa son el incumplimiento del artículo 24, literal F de la LOCEP y 11 de la Constitución, abuso de autoridad para coartar la libertad de expresión. El abuso de autoridad para coartar el derecho a la seguridad jurídica de acuerdo al artículo 82 de la Constitución. El abuso de autoridad para coartar la propiedad privada. El incumplimiento del artículo 232 de la Constitución, en donde el uso de la institucionalidad para fines privados y en donde no puede actuar en casos en que entren en conflicto de intereses, y la LOCEP, el artículo 22 más la ley de la Contraloría. ¿A dónde tienen que acercarse los ciudadanos que quieran aportar información asambleísta? Y por otro lado, ¿ustedes se van a acercar a la gente de la bancada de Alianza País también para que se adhieran a estos solicitudes de juicio? En efecto, y quiero recordarles a ustedes que la asambleísta Elizabeth Cabezas ya ha solicitado la comparecencia del señor Ochoa a la Comisión de Fiscalización, así que yo entendería que la primera firma de la bancada de Alianza País con la que contaremos es con la de ella, así como la de otros comunicadores que están también en la asamblea, por ejemplo, el asambleísta Yunda. Y quiero comprometer a todos, como digo, el señor no representa a nadie, así que esperamos contar con todas esas firmas de la bancada de Alianza País. Ahora, la información, ¿dónde la pueden dejar? Nosotros normalmente estamos aquí en la asamblea. Caso contrario, pueden acercarse a nuestros despachos en el edificio Alameda 2, en la avenida 10 de agosto y Santa Prisca. Mi oficina está en el piso 3, la de Fabricio está en el piso 7, estamos a las órdenes. Nos acompaña la presidenta de la Federación Nacional de Periodistas. Buenos días, señores asambleístas. La Federación Nacional de Periodistas ha tomado la decisión de convertirse en veedora de juicio político convocado por los asambleístas. Yo debo aclarar que esto no constituye un respaldo político, sino más bien una demanda al resto de asambleístas de todas las bancadas para que se sumen a esta fiscalización, tanto del señor Ochoa como de la Supercom. Creo que está por demás, estamos aquí entre periodistas, hemos sido víctimas de la persecución a través de una ley punitiva de comunicación que sirvió de herramienta para tratar de silenciar a todos los colegas, a los medios privados e incluso a muchos ciudadanos. Igualmente le quiero informarles que la veeduría estará presidida por el compañero Marcelo Larrea,
y por 13 presidentes de colegios de periodistas del Ecuador. Eso que quería manifestarles, y total respaldo y apoyo, y estaremos pendientes del seguimiento de este oficio para que se cumpla, se fiscalice y sobre todo se sancione al señor Carlos Ochoa. Muchísimas gracias, Susana. Y esa es la idea, como les decía, la asamblea, ustedes conocen el lema, la casa de todos. Así que en la casa de todos son los ciudadanos quienes le van a venir a pedir al señor Ochoa que rinda cuentas. A través de los asambleístas sí, pero a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muy bien, bravo.